Como lo decíamos hace segundos, nada más ya está con nosotros Alfredo Petrón, exdiputado provincial, así lo vamos a presentar. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar acá. Muy amable, buenas noches, gracias a vos por la invitación, un placer. Igualmente. La verdad que sorprende, ¿no? Un hombre que está tan alejado de la actividad política, que sabemos que tiene una actividad privada en la cual obviamente desarrolla su día a día, que empiece a plantear posturas y temas en las redes sociales con respecto a la política de Milei, cuando sabemos que hay un grupo bastante grande que obviamente lo ha apoyado y de hecho por eso ha llegado a ser presidente, pero mientras tanto hay un arco político bastante duro que es el kirchnerismo o algún sector del justicialismo que le hace frente. Sí, yo tomé la decisión ya de hace unos meses de que los argentinos han decidido elegir un nuevo proyecto de presidencia, de que era momento de volver a participar, a hacer conocer la opinión que uno tiene, para llevarla al debate, ¿no es cierto?, para que se ponga en consideración y todos la tengan presente y sobre eso se discuta. Porque es un momento que amerita esa situación. Antes estaba todo muy concentrado, muy manejado políticamente de una manera en que no importaba lo que uno opinase o la perspectiva que uno tenía respecto de lo que se estaba haciendo, porque no la consideraban, digamos, no había ninguna posibilidad de que eso se cambie o se transforme. El momento en que ya el argentino, a mi criterio, empezó a tomar posiciones claras, que la demostró en cada una de las elecciones que fueron pasando, me pareció oportuno, si tenía yo la posibilidad de hacerlo, y como me gusta involucrarme en política y siempre lo hice con convicción, con personalidad, de que era momento como para volver a hacerlo, así que bueno. ¿Usted se identifica con algún sector político hoy, teniendo en cuenta que ha participado activamente dentro de lo que era el justicialismo en la época de Juan Carlos Romero? No, con ninguno en particular. Creo que la política está muy afectada ya desde hace muchos años y todas esas ideologías, cualquiera que fuese, está muy desvirtuada. Entonces no encuentro una posición clara en la cual poder encasillarme y decirme yo pertenezco a tal sector. Creo que también eso tiene que ver con la coyuntura que está viviendo la Argentina, el país, donde también está buscando un rumbo y donde también está tomando decisiones con respecto a decir cuáles son los sectores políticos que van a tener trascendencia en la nueva Argentina que se está armando. Y seguramente ahí sí encontraré un sector en donde me pueda acomodar, pero en ninguno en particular. Hoy sí estoy concentrado en hacer ver y llevar en claro la comparación desde dónde venimos y la posibilidad de hacia dónde vamos. Yo no quiero volver a donde estuvimos, entonces quiero dejarlo eso en claro, no solamente con mi opinión, sino tratando de, con mis escasos recursos, poner en claro qué fue lo que sucedió para que lo tengamos en claro y no lo olvidemos. Yo creo que es muy importante que no nos olvidemos de lo que ocurrió hasta el 10 de diciembre para que nunca más vuelva a ocurrir, para que sea una etapa que ya nunca más la volvamos a vivir. Usted eventualmente hace proyecciones económicas y comparaciones de cómo la Argentina, digamos, fue decayendo y en el estado en el que estamos. ¿Usted cree que esta política puede revertir realmente ese decaimiento cuando la gente hoy se encuentra totalmente agobiada y muy preocupada? Sí, sí, estoy convencido que sí, si es que entre todos ayudamos y entendemos cuál es la situación. Ahora, disculpen, usted dice entre todos, pero a nivel nacional, en el Congreso de la Nación, mientras le reducen los haberes y estamos viendo cómo se va a calcular el índice de incremento de los jubilados, diputados y senadores se aumentan un 30% de sueldo, entonces decimos es más de lo mismo. Claro, bueno, eso es lo que la gente está viendo ahora, pero lo viene viendo desde el año 2015, digamos, si uno revisa los resultados electorales desde el 2015, en donde la gente decidió cambiar un gobierno kirchnerista por el de Macri, y después en el 2017 le volvió a dar apoyo a Macri incrementando la cantidad de legisladores, pero en el 2019 fue defraudado por ese proyecto al cual apostó y volvió y retornó al kirchnerismo, y después en el 19, en el 21 se volvió a defraudar, y ahora en el 23 directamente hizo un cambio importante, total, digamos, eligió a alguien que no tiene nada que ver con los dos sectores que estaban antes. Me parece que fue un proceso de maduración del votante argentino, en donde tuvo bastante tolerancia durante muchos años de vivir mal,
esto no es reciente, digamos, esto que está pasando ahora es resultado de todas esas consecuencias de los malos manejos que tuvimos de hace 20 años de populismo. ¿Esa maduración sería igual a hartazgo Sí. del nivel de corrupción que sigue viéndose todos los días en cuanto cada organismo que tocan se ve el descalabro de dinero que había, pero sin embargo no hay esa soga que se le tire a la gente que trabaja? ¿Usted cree que va a llegar el momento donde el presidente, en esta postura muy firme que tiene, muy dura, va a decir, bueno, llega el momento de repartir para la gente que trabaja? Se va a dar solo. ¿Por qué? Porque Argentina es un país rico. Lo único que necesita es que a los argentinos nos dejen trabajar, producirlo y desarrollarlo. Últimamente lo que hemos tenido es un Estado gigantesco que no permitió esa situación y por ende desde el año 2011 no se generan nuevos puestos de trabajo, seguimos con la misma cantidad de puestos de trabajo que el año 2011, el Producto Bruto del país no crece también desde el año 2011, seguimos con el mismo Producto Bruto por cápita desde esa época, ya casi 12, 13 años. Eso la gente no lo trasladará, no lo dirá de esta forma, pero lo sienten, que sus hijos no tienen esperanza, no saben qué estudiar, se quieren ir, crece el cuentapropismo porque no hay posibilidad de conseguir trabajo. Entonces esa desesperanza, ese hartazgo, llevó a la maduración de darse cuenta, de decir, che, no, sí me tengo que involucrar en lo que ocurre en el Estado y tengo que dejar de engañarme de que no debo de esperar todo del Estado, que el Estado me dé todo, me subsidie todo y que todo me parezca barato, o que me dé planes y que yo no trabaje. Eso no es normal, no está bien, digamos. ¿Por qué? Porque hay un momento que al Estado se le termina la plata, digamos, esa plata no es infinita, si no dejan producir, el Estado vive de la producción de los privados, de ahí saca sus impuestos y con eso hace populismo si quiere o lo que sea, en este caso eligió hacer populismo. Cuando esa plata se terminó, empezó a gastar la plata de las cajas que había en el Estado, al punto que llegó a tomar el Banco Central, que debería ser independiente, lo tomó con todo el escándalo que fue lo de Redrado y demás en el año 2010, 2015, y se puso a emitir para suplir lo que el país dejó de producir. Y esa plata ficticia que regaló durante muchos años, que se incrementó fuertemente el año pasado, la gente se dio cuenta que fue perdiendo valor. Entonces esa alegría que tenía de recibir plata regalada, ya sea en subsidio o en sueldo, se dio cuenta que no sirve de nada. Entonces hoy tenemos un presidente que propone sincerar la situación, de decir, mire, yo no voy a emitir un peso más, vamos a vivir con lo que tengamos. Pónganse todo a producir de manera que cada vez tengamos más. Yo voy a intentar no entorpecer su producción, voy a tratar de darle todas las leyes, todas las posibilidades para que ustedes produzcan sanamente, con una competencia sana, sin monopolio, obviamente voy a estar controlando que no haya abusos, pero tengamos ese compromiso. Yo voy a tener el Estado lo suficientemente chico como para que lo podamos llevar en nuestros hombros y no sea tan pesado, como dice él, pero ustedes pónganse a trabajar. Hoy la política actual, la que vos bien definís como que para mí es anticuada, que no lo deja avanzar a Milei con esas proyecciones, el ciudadano argentino lo está viendo y no le va a creer que a esto, que lo han llevado a este problema, hoy se presenten como sus defensores. O sea, la gente ya los tachó, ya les dijo a ustedes, no los voy a apoyar más en la toma de decisiones del país, elegí esta postura. Y está viendo que esta gente que lo llevó a este problema hoy no apoya la decisión que tomaron los votantes argentinos, porque lo que hoy está haciendo... Ahí está el problema de la cuestión. Porque si los gobernadores no apoyan, ¿qué va a pasar? Se va a dilatar un poco más la situación, porque si la gente lo sigue apoyando a Milei... El problema es que Milei en su postura va a seguir reduciendo ingresos a las provincias y cada día vamos a estar peor. Claro. Bueno, pero yo estoy seguro que no vamos a llegar a esto que yo te voy a decir, pero te quiero simplificar lo que para mí está en el pensamiento de Milei. Si yo no consigo ahora las leyes, yo estoy convencido que mi política económica, los resultados la gente lo va a ver prontamente, está sucediendo, no llega a los bolsillos, pero en la macroeconomía está sucediendo, eso se va a trasladar a los bolsillos pronto, y el año que viene tendré una elección distinta en donde ya tendré mayor cantidad de legisladores míos y podré hacer los cambios que hoy no me dejan. No está muy lejano el año que viene. Yo creo que
mucho antes se va a dar esto porque esta puja con los gobernadores, por identificarlos de alguna manera, pero un sector muy grande de la política argentina, que lo único que ellos estaban sorprendidos porque perdieron, primero, no pudieron aceptar esa situación. No supieron cómo reaccionar ante esa situación, lo vieron muy debilitado a Milei, con pocos diputados y qué sé yo, su equipo, todo lo demás que siempre escuchamos, y estaban más propensos a esperar a que se caiga en algún momento, a que le vaya bien a él y al país. Milei siguió apostando con lo suyo, convencido en lo que estaba haciendo. Los gobernadores se quedaron con esa visión anticuada y hoy el que está ganando y el que está imponiendo los temas es Milei. Y la gente lo está viendo eso. Los gobernadores lo acaban de ver. ¿Se puede gobernar al nivel que él plantea sin política? No, no, siempre se tiene que gobernar con política. Porque él dice, yo no soy de la política. Es más, en su discurso del viernes pasado dice, aunque esté en el ostracismo, de ahí voy a resurgir. Yo en esa parte sí creo que él no quiere trascender como político. Yo lo veo el más interesado en trascender como economista. Yo lo veo más interesado, si uno le preguntase y dijese, bueno, ¿usted cómo quiere ser? ¿Cómo quisiera quedar recordado en la Argentina y en el mundo? Me imagino que respondería, veo en su actitud, de decir, yo quiero ser recordado como el economista que reconduzco Argentina y que demostró que el sistema liberal puede ser exitoso, inclusive agarrando un país que ha llegado por el populismo al fondo del pozo. Ahora, cuando Milei dice voy a sacar el fondo fiduciario, los fondos fiduciarios, que sabemos que son dineros que llegan a las provincias para obras, para cuestiones de salud y demás disfrazados, pero que son cajas de la política, ¿usted cree que esa es la resistencia de los gobernadores porque se ven sin ningún recurso para llevar adelante la política, que es la política de los propios funcionarios, porque no es la política de la gente? Sí, no, seguro que sí, pero lo hacen equivocados. ¿Pero es así? Sí, sí, para mí sí. Pero lo hacen equivocados, ¿por qué? Porque, digamos, yo quiero suponer que a esos políticos le importa que la gente le vaya bien. Quiero creer eso, o sea, yo creo realmente en la política y creo que realmente hay políticos que quieren hacer bien las cosas. Hay algunos que pueden estar confundidos y hay otros que realmente son fuleros, pero la mayoría yo creo que está confundida en suponer que lo que hemos estado viviendo hasta hace unos meses, de que haya plata para hacer todo, pero que esa plata sea ficticia, es bueno. Eso nunca es bueno, porque es una mentira que termina, ahora la está terminando Milei, pero si no la terminase Milei, la iba a terminar Massa, ya sea porque le explote en la cara ahora mismo, en mayo o en junio, porque no hay posibilidad. ¿Por qué? Porque uno emite plata para dejarlo a todos contentos, pero la gente cuando va, qué sé yo, por el subsidio del transporte. Entonces se emite plata para que a la gente le salga barato el pasaje en colectivo, pero le sube el precio del aceite. Es decir, los mismos 100 pesos que tiene de sueldo lo gastará menos en transporte, pero va a gastar más en aceite, le sigue sin alcanzar la plata. Entonces esa ficción también se traslada a los gobernantes que creen que pueden tener una gobernación exitosa con recursos que no son genuinos. Entonces acá lo que se está haciendo es sincerar, es decir, mire, la cantidad de pesos genuinos que tengo, que yo no voy a emitir un peso más, son 1000 y lo vamos a repartir de esta forma. No, pero lo llévalo a 1100, ¿qué te cuesta emitirte unos 100 más? No, yo no voy a emitir nada, esa es la discusión de fondo. Le dejo una pregunta porque vamos a hacer una tanda. ¿Cómo ve a Salta en este contexto, teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay obras de viviendas que se paralizan? Hoy se salió algo como que quienes tengan viviendas IPB y no estén terminadas, tendría que ser la gente la que la financie. ¿Cómo sería el sistema de obra pública, por ejemplo, de un puente como es Vaquero con la mano de obra privada? Veamos eso en el próximo bloque, ¿le parece? No? Sí. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Seguimos con Alfredo Petrón hablando y analizando lo que pasa en el país en virtud de la política, esta libertaria, diríamos, que aplica el presidente con algunas posturas bastante firmes y reacio al diálogo personal, porque vemos que manda a sus ministros como alfiles para hablar con los gobernadores y que muchas veces vemos que poco pueden hacer. Así que bueno, había quedado una pregunta pendiente, ¿no? ¿Qué pasa con Salta en este contexto? Y un gobernador firme, ¿no? Que dice, no voy a negociar nada que vaya en contra de los intereses de la provincia. Claro. Yo ahí sí a Salta la veo complicada porque veo esa postura anticuada de creer de que la Argentina le debe cosas a Salta, o que la Argentina le va a quitar cosas a Salta.
Y es una postura equivocada, Mónica, porque actualmente, por simplificarlo de alguna manera, Salta recibe el doble de lo que produce de coparticipación. Digamos, ahora se va a ir a una discusión de la coparticipación, de alguna forma, no sé qué forma terminará siendo, pero va a resultar en eso. Y ahí estamos complicados porque Salta produce dentro del PBI argentino el 1,8% y recibe el 3,8% de coparticipación. Digamos, su participación, la coparticipación es mayor a lo que produce. Eso es hoy. Y la explotación del litio, que es próxima a abrir, digamos, las fronteras hacia el mundo, no va a incrementar tanto los ingresos que vaya a tener la provincia de Salta si sigue el actual sistema de coparticipación. Se está por proponer modificar los sistemas de coparticipación para darle atribución a las provincias. Son los que están pidiendo las provincias más grandes, de que ellos tengan los ingresos de acuerdo es lo que les conviene. A lo que produce. Pero a Salta eso sí le va a convenir. Por eso te digo que la postura actual del gobernador me parece anticuada. Yo creo que es momento de que nosotros tomemos una postura, aunque hoy no nos convenga, una postura similar a la de las provincias grandes. Como ser, ¿qué haría usted? Eso de decir, bueno, listo, yo lo que produzca yo, también sobre eso me abastezco, porque Salta va a tener enormes ingresos en minería. Todos hablan del litio, pero el litio... Bueno, pero si tenemos una ley como la que está hoy, obviamente que no nos va a favorecer. No por el tema de regalías, por la actividad económica que genera. Si a las provincias le pasan los ingresos por las ventas, o sea, lo que se está hablando es de la posibilidad de decir, che, IVA cobren ustedes, y ahí involucran lo que es ingresos brutos o actividad económica. La actividad que va a generar la actividad minera es multiplicadora ya y va a ser mucho más cuando se incrementen, cuando se pongan en funcionamiento todas las minas que están habilitadas para que eso suceda. Mucho más que el litio, el cobre, por ejemplo, y todavía no puede despegar. El gobernador debería estar más concentrado en que Argentina habilite todas las reglamentaciones necesarias para que los desarrollos mineros se empiecen a producir ya mismo, a esto de pretender, de ponerse en posturas gauchescas, de decir que a Salta le tienen que dar un reconocimiento y qué sé yo. Estamos perdiendo muchos años en la provincia de Salta porque el país no habilitó lo que están pidiendo las mineras, sin regalar absolutamente nada, ni ambiental siquiera. Son cosas simples. Ahora, pero si esto fuera así a nivel país, pobre aquellas provincias que no tengan recursos para poder sustentarse y llevar adelante una economía equilibrada, digamos. Claro, siempre tiene que haber un fondo compensador, digamos, en esto que se vaya a discutir. Que existe el fondo compensador y por otra parte una ley de acuerdo a lo que se produzca. Exacto, y dentro de ese porcentaje del 100% de la recaudación, un porcentaje importante tiene que estar destinado a esta provincia o estas situaciones de crisis que se puede dar inclusive hasta en provincias que estén bien. Aquel gran perdedor de una nueva ley de coparticipación va a ser la nación, porque la que va a tener que ceder recursos para que las provincias aprueben esto es la nación. Las provincias ya no pueden ceder nada porque las más grandes les faltan y a las chicas no le alcanza. Entonces la nación no tiene problema, por cómo está llevando la discusión, a decir, listo, yo les doy. ¿Por qué? Porque se va a sacar de encima el 2,5% que hoy está aportando en subsidiar energía y el 1,5% de todo esto con respecto al PBI que está otorgándole a las provincias en ayuda económica. Ese 4% no es de la nación. Milei no lo quiere manejar porque no le interesa la política. Él quiere ser un buen economista, no un buen político. Entonces no va a tener problema de darle ese 4 puntos a las provincias para que compensen lo que pueda llegar a faltar. Ahora lo llevo 2 minutitos al plano político. Ya se habla de la posibilidad de que Salta instrumente la boleta única de papel para las elecciones, algo que era muy pedido por la oposición, y estimo que ante la situación económica el gobierno hace el puntapié inicial con el ministro de Gobierno, justamente se va a la provincia de Córdoba a ver cómo funciona esto. ¿Usted qué opina? Estoy totalmente de acuerdo. Es la solución, siempre lo planteé. Me parece que el tema del voto electrónico es carísimo con respecto a la situación que está la provincia para gastar esos montos, pero sobre todo si el único resultado que nos ofrece el voto electrónico es que conozcamos los resultados 1 hora después del escrutinio y el voto papel 2 horas, no tiene ningún sentido gastar la millonada de plata que se gasta en el voto electrónico. Entonces la boleta única que ya está en Córdoba, que está en Santa Fe y creo que en Mendoza, ya fue probada
y yo creo que es lo que conviene hacerlo inmediatamente para la elección que viene del 25. Eso le iba a decir, ¿será viable para el 25? Sí, yo creo que se puede hacer rapidísimo. No vamos a estar en condiciones de afrontar ningún tipo de gasto extra, porque los recursos van a ser escasos y hay que administrarlos bien. Y muy cortito, la obra pública que hacía el gobierno, ¿se puede financiar con los privados? ¿Hay espalda en el sector privado salteño para sostener obras de gran envergadura? Me imagino lo que saldrá a hacer un puente debe ser muchos recursos. Claro, no estamos en estos momentos en condiciones para eso, pero sí el gobierno actual y el anterior debieron haber visto lo que pudo hacer Juan Carlos Romero en su momento, en donde en las situaciones de crisis mayor a la que estamos viviendo ahora, ni hablar, Urtubey no tuvo crisis, Sáenz sí, Romero sí tuvo muchas crisis nacionales y provinciales y sin embargo destinaba el 20% del presupuesto a la inversión. Entonces, yo creo que se puede, no es que no se puede, porque Romero lo pudo hacer. ¿A qué tipo de inversión dice Toda usted? la inversión, todo lo que nosotros vemos hoy en la ciudad, por ejemplo, la avenida Tabela, la Paraguay, la Kennedy, la Banchí, Centro de Convenciones, Poder Judicial, teatro, estadios de fútbol, Arenales, Avenida Arenales, todo lo que hoy vemos y disfrutamos en la ciudad, lo hizo Romero, en un contexto mucho más complicado, donde también tuvo que ajustar por una crisis enorme que tenía la provincia cuando él la recibió, vivir la crisis del 2001, vivir las crisis de las deudas. Pero la inversión la hacía la provincia. Claro, por eso. Esto estamos hablando de la inversión que debiera ser un privado que después recuperaría de alguna forma lo que se invierta. El paso previo, yo creo que se puede llegar a eso en algunos sectores en donde se pueda trasladar ese costo que cobra en peaje, por decirte, que sí, al acceso a Salta, por decirte. Pero no todo es así. Lo que habría que ver es decir, ¿por qué Romero con un presupuesto menor pudo hacer el 20% de inversión y estos dos últimos gobiernos no llegan al 6%? ¿Qué pasó? Teniendo más plata en dólares, siempre estoy hablando en moneda constante. Entonces yo creo que primero nos tienen que explicar en qué se está gastando, en qué se gastó en estos dos gobiernos últimos que tenemos, que no se pudo hacer. Y yo le puedo dar una respuesta fácil, ha crecido la población, es más, la necesidad es más grande, hay más pobres y bueno, hay un montón de variables que le pueden decir que pueden justificar, ser, pero yo sí veo que toda la asistencia a ese aumento de la pobreza fue nacional, no provincial. Muy poco lo que se destina del presupuesto provincial para asistir a las situaciones sociales, muy poco. Entonces me parece que primero habría que debatir y sincerar esa situación y de ahí va a quedar en claro que sí tenemos recursos como para hacer algo, no lo ideal, pero no es que no se va a poder hacer nada ni que todo se va a trasladar a que lo haga el privado. Me parece que hay que administrar mejor. Alfredo Petrón, gracias por su tiempo. Hasta nos quedamos sin tiempo, ¿vio? Se pasó rápido. No, Muchas gracias, un placer. Mónica, gracias. Gracias. Hacemos una pausa, ya estamos con ustedes.